¿No quiere compartir? Creo que tiene que habilitar Sí, luz. está Ujú. habilitada, está abierta, está en el escritorio. Mm, Ahora sí, ¿verdad? Sí, ingeniero, ya está compartiendo. Muchas gracias. Señores estudiantes, quien les habla es docente en la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNSP. Entonces, eh, precisamente como ya les hacía referencia, estoy bastante vinculado a los trabajos, no solamente de cómo se llevan a cabo muchos aspectos de mejoramiento genético, sino fundamentalmente también todas las técnicas eh, de lo que corresponde a la propagación de plantas. Y en esta tarde he preparado eh, algo que seguramente va a complementar, va a estar a gusto de cada uno de vosotros, cuyo título es Implementación y Manejo de un Jardín Botánico. Como me ha dado a conocer, señorita delegada, el título de su proyecto hace referencia de que el jardín botánico, como parte estratégica para mejorar nuestra calidad de salud, algo así hacía referencia, ¿no? Pero eso no es motivo para poner en cuestión y discutirla, sino lo que se quiere es qué es realmente lo que hemos planificado y llegar a un objetivo respecto a la capacitación que ustedes han considerado dentro de las metas de la ejecución de la labor de proyección social y responsabilidad social dentro de las actividades académicas, no de su formación profesional en la Universidad Roosevelt, ¿no? Entonces vamos a ver los aspectos dentro de los lineamientos generales. En esta parte de los aspectos generales, voy a precisar respecto a qué cosa es un jardín botánico, ¿no? Pero de todas maneras, con todo lo que yo voy a darles a conocer, ¿no? Está enmarcado más que todo con la pretensión de explicar brevemente la relación del ser humano con relación a un jardín botánico. ¿Para qué le sirve? ¿Qué significa? ¿En qué circunstancias de su vida tuvo esa oportunidad de poder no solamente definir, sino también estratégicamente articular, ¿no? A las actividades, a ver, de conservación de las especies vegetales, de cómo hacer la investigación para que pueda servir, en este caso, como material o módulo de enseñanza, o en muchos de los aspectos también hoy en día se están utilizando estos espacios denominados jardín botánico para promocionar el turismo. Entonces, a ello también se suma la mejor forma de definir, ¿no? Con un concepto claro. No se puede decir que un jardín botánico, sí, pues es el lugar en donde se conserva, se cuida, se hace investigación, ¿no? De las especies vegetales. No precisamente, sino qué significa realmente un jardín botánico desde el punto de vista de nuestro conocimiento, ¿no? Dentro de las ciencias básicas fundamentales para que sea como tal las especies vegetales.
Y fundamentalmente un jardín botánico tiene pues esa finalidad de existir en el mundo vegetal articulado a la experiencia, ¿no? Al modus operandi del ser humano, ya como un espacio en donde se maneja, ¿no? Como si fueran bancos de germoplasma, muchas especies vegetales que han existido en la historia de la humanidad, que hoy en día también existen y que muchos de ellos están en proceso de extinción. Y con la evolución permanente de la vida de los seres vivos en nuestro planeta, ¿qué otras especies van a tener la suerte tal vez de poder hacer su paso por la vida de nuestro planeta? ¿No? Como también tener un significado claro respecto a un acercamiento, ¿no? Cuando se trata de una especie vegetal. De esa manera, conocer entonces qué cosa es esa especie vegetal, para qué le sirve al ser humano. Dentro del mundo vegetal, cómo se clasifica, a qué grupo taxonómico pertenece, ¿no? Y en qué espacios dentro de la distribución geográfica tuvo pues la oportunidad de estar presente en algún punto de nuestro planeta una determinada especie vegetal. Dentro del estudio también de un jardín botánico, existen ciertas categorías o tipos a la que pues el ser humano, el botánico precisamente es quien está ampliamente dedicado a un jardín botánico, ¿no? Entonces, ha definido, asignando muchas de las denominaciones que a continuación, punto por punto, la vamos a desarrollar, ¿no? Y de esa manera, pues, ¿no? Le otorga la mejor dedicación a estas especies vegetales, con un conocimiento pleno, ¿no? Y amplio de muchas de las especies que se maneja en el jardín botánico. Tiene precisamente objetivos muy bien planeados. Uno es la conservación, ¿no? En un jardín botánico, precisamente, se conservan especies, como vuelvo a repetir, especies vegetales que están en proceso de extinción, especies vegetales que a través de la historia, ¿no? De la biodiversidad de nuestro planeta, hoy en día han evolucionado. O muchas de las especies también que ya no existen, ¿no? Entonces, Ingeniero, disculpe. sí, Las diapositivas no están corriendo, solo se ha quedado en la presentación. sí, estoy en la primera presentación, no se Ah, preocupe. ya, disculpe. Sí, no se preocupe. Asimismo, también en el tema de la investigación, no solamente es una cuestión de conocer los rasgos genéticos, sino fundamentalmente su composición molecular, ¿no? De la secuencia de genes, de las situaciones de resistencia, de las situaciones de susceptibilidad a ciertas plagas, a ciertos factores adversos en la naturaleza. Asimismo, también con el material con la que se cuenta en un jardín botánico, podemos muy bien utilizar como un material de enseñanza. ¿Para qué? Para poder enseñar, por ejemplo, a ver, la taxonomía de la especie vegetal, la anatomía, la morfología externa, la morfología tal vez, o la anatomía interna de ciertas especies, a través del tiempo, en qué medida ha evolucionado. Y como también estos espacios hoy en día se van acentuando como espacios denominados ecoturísticos, las que deben de estar aliados precisamente a algunas otras infraestructuras, ¿no? Agrícolas, como son los famosos invernaderos, los viveros, o como también en este tipo de espacios a la que definimos como jardín botánico,
si se cuenta con un laboratorio, ¿no?, de cultivo de tejidos, de propagación de plantas, entonces reúne mejor condición como para que pueda promover y mantener, pues, ¿no?, bajo ciertas expectativas, la vida latente, ¿no?, la vigencia de muchas de las especies con las que se trabaja en un jardín botánico. Y precisamente con mucho cuidado, haciendo referencia a las especies vegetales exóticas. Las especies vegetales exóticas son aquellas que no son propias del lugar, así como el famoso eucalipto, el pino, ¿no? En la región central de nuestro país, en tierra de nuestro país, es oriunda de otros espacios geográficos y por lo tanto es denominada especies exóticas. Están definidos los objetivos que se ha planificado estratégicamente para la vida, para la existencia o para la vigencia, en este caso, de un jardín botánico. El primero, definir las características de los diferentes tipos de la dedicación de un jardín botánico. ¿Para qué? En la medida de lo posible, se auxilie en la definición de propuestas conceptuales claras. El segundo objetivo, mostrar los diferentes espacios con los que se debe contar un jardín botánico y todo lo que en ella se realiza. Llámese los trabajos de réplica, de propagación, de mejora genética, de ciertas técnicas de su cuidado, en vista que en vista que el cambio climático está generando cierta situación que va derivando otras circunstancias, más que todo de comportamiento en muchas de las especies, entonces, no, el objetivo está muy bien planteado. Dice mostrar diferentes espacios con los que se debe contar un jardín botánico y todo lo que en ella se realiza, ¿no? Pero en función al objetivo para lo que fue creada, como la conservación, precisamente la investigación, la enseñanza y la promoción del turismo. Valga la redundancia entonces, ¿no? Y un tercer objetivo es diseñar el modelo de la implementación de un jardín botánico. Más que todo, a las diferentes técnicas, entre las actividades de manejo agronómico. No se puede decir manejo forestal o manejo pecuario. Precisamente, el especialista, quien tiene esa dedicación de poder desarrollar las diferentes técnicas de los cuidados para que pueda cumplir su ciclo biológico, las especies vegetales, es un especialista en manejo agronómico, fundamentalmente tomando en consideración el lugar en donde se encuentre instalado este tipo de instalaciones, este tipo de espacios, denominado jardín botánico. El jardín botánico, precisando, ¿no?, pues proviene de un vocablo, ¿no?, hablado en latín. ¿Cómo suena? Hortus botanicus, que significa estudio de la botánica de ciertas plantas a partir de semillas. A eso hace referencia entonces un jardín botánico, ¿no? Generalmente son instituciones ligadas a la investigación, como las universidades, los institutos tecnológicos de carácter agropecuario, son aquellas que prestan ciertas habilidades, ¿no? Y ellas también están, pues, habilitadas, ¿no? Dentro del ente público, dentro del ente privado o asociado, ¿no?, entre este tipo de instituciones, quienes, pues, plasman dentro de su formación académica estudiar, conservar, divulgar la biodiversidad vegetal, ¿no? Entonces, eso es un jardín botánico. Y precisamente se caracteriza por exhibir colecciones científicas fundamentalmente.
¿no? En donde la biodiversidad vegetal precisamente obedece, ¿ya?, al espacio geográfico en donde está instalado el jardín botánico. Pero dependiendo de las condiciones y la necesidad que se tenga también, tal vez el jardín botánico está orientado más que todo por el tipo, de institución en la que se encuentra. Tenemos un jardín botánico en la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNSP, pero como está en una zona tropical, como está en selva central, necesitamos contar con muchas de las plantas que no se desarrollan en esa zona, ¿no? O puede ser viceversa. Tal vez un jardín botánico tenemos instalado en la Facultad de Agronomía de nuestra Universidad Nacional del Centro del Perú, precisamente ubicado en el distrito del Mantaro, en la provincia de Jauja. Pero en este pequeño espacio geográfico necesitamos contar con algunas especies de cítricos. Dada la circunstancia, entonces, como el espacio no apremia, más que todo para manipular los factores climatológicos, entonces en este tipo de espacios se brindan el acondicionamiento, más que todo de temperatura, ¿ya? Entonces, dada esa condición, ¿no? Como se pretende hacer investigación en citricultura, pero bajo las condiciones del distrito del Mantaro, entonces se tiene la necesidad y obligatoriamente tenemos que contar, ¿no?, con material dentro del tema modular de la investigación, porque no puede ser de que en una universidad solamente en pizarra se dibuje, no, un árbol de cítricos, así es el fruto, de esta manera es la hoja. No, no, señor. Y precisamente un jardín botánico tiene esas características de poder contar con un material precisamente cuando se trata de investigación. Y netamente a este tipo de situaciones dentro del conocimiento científico está orientado, ¿no?, la intervención de las universidades, cuando precisamente ha tomado en consideración instalar su jardín botánico. ¿La Facultad de Agronomía cuenta con su jardín botánico? Sí. Era docente en la Facultad de Agronomía hasta el año 2017. También en este espacio fui responsable por algunos años. Entonces, conozco de cerca qué especies se vienen manejando. Ahora, como precisamente manifestaba su señorita delegada, un jardín botánico puede estar constituida de muchas de las especies de plantas medicinales, pero que se desarrollan en costa, sierra y selva, el cual va a ser instalada en el campus universitario, tal vez del Roosevelt, precisamente sí es posible. Sí es posible. Entonces, lo único que se tiene que tomar en consideración es los aspectos técnicos, más que todo, del manejo agronómico. Y eso también la vamos a ver a continuación, ¿no? Lo más importante es que precisamente, aparte de las características de un jardín botánico, lo que se quiere es cumplir el objetivo para lo que se está instalando. Entonces, este espacio, ¿no? Este espacio modular con fines de estudio, de investigación. En diferentes puntos de nuestro planeta, en diferentes partes del mundo, los jardines botánicos, por si acaso, tuvieron la suerte de evolucionar, más que todo por una cuestión de jerarquía, de organización. ¿Qué significa? Cuando en un jardín botánico se pretende manejar muchas especies, pero agrupadas por familias, existen
o los colores característicos que definen, ¿no?, el grupo de plantas que se van manejando, que se van manipulando, ¿no?, en el ejercicio y la vigencia de un jardín botánico. Tal es el caso que dentro del croquis, ¿no?, de la instalación de un jardín botánico, si tiene una representación por el color verde, quiere decir que en ese espacio manejan grupos de plantas de la familia de las agaváceas. El ágave, en sierra la conocemos como la famosa planta, ¿no?, ala, maguey, las agaváceas. A esta familia pertenecen muchas especies, entre muchas de las variedades de cada especie. Asimismo, las nolináceas. Entonces vuelvo a repetir, el color verde es característico para que puedan manejarse las agaváceas y nolináceas, ¿no? Y las nolináceas agrupan a muchas de las especies del árbol denominado dragón, ¿no?, de las que se obtienen, pues hoy en día, muchas bebidas. Del ágave se obtiene una chicha extraordinaria. Si no supimos, pero de todas maneras en estos momentos ya estamos alcanzando esa información, ¿no? Del árbol del dragón, hoy en día se obtienen, pues, ¿no?, apreciados tipos de licor como el tequila, el mezcal, ¿no? En un jardín botánico, dentro de su esquema o dentro del croquis de su instalación, si obtenemos un color característico que identifica el color café, entonces hace referencia también no solamente las especies que se van manejando, sino también el color, o perdón, las especies de ciertas zonas geográficas que se han amoldado a este jardín botánico, ¿no? Entonces, si el color está representado por un color café, quiere decir que en este espacio se están manejando árboles de gran dimensión, pero de muchas especies. Si dentro de este esquema tenemos un color característico, que es el amarillo, entonces nos indica que están representadas típicamente por plantas que se desarrollan en zonas áridas, en zonas en donde la ausencia de precipitación pluvial es nula, ¿no? Generalmente las cactáceas endémicas, que en estos momentos muchas de ellas están en proceso de extinción. ¿Y qué son las cactáceas? Caso típico, en Sierra Central tenemos el famoso cactus peruvianus, la espina. El agricultor lo conoce como, a ver, ¿cómo lo conoce? A ver, en quechua, tancar, quichca, ¿ya? No creo, dentro de los términos agronómicos, debo de precisar, así como lo conoce el agricultor. Asimismo, si es que dentro del esquema, ¿no?, del croquis de la instalación de mi jardín botánico está, pues, representado por el color característico que es el verde oscuro, entonces hace referencia que en este espacio están instalados, ¿no?, plantas ornamentales, pero exóticas, generalmente de origen mexicano y de singular belleza. Eso es lo que nos indica, ¿no? Pero dentro de la categoría, ¿no?, más que todo de dedicación, se han asignado ciertas nominaciones a los jardines botánicos. Cuando en ciertos jardines botánicos se manejan, ¿no?, si muchas colecciones de árboles de gran dimensión, entonces se denomina arboretum, ¿no? Las colores, pues, son características y, como vuelvo a repetir, la dimensión es como está definida, son árboles de gran magnitud, con una
copa de árbol exuberante, de amplia, ¿no? De amplia distribución de fuste, ¿no? Entonces, estas especies precisamente no son por su porte menos de 10 metros de estatura. En diferentes puntos de nuestro planeta tenemos arboretum, como por ejemplo, ¿no? El arboretum de West Tonby, ¿no? En Inglaterra. Asimismo, tenemos también el arboretum de Ardenburg. Tenemos el arboretum de Contrim, ¿no? En Los Ángeles. Tenemos el John F. Kennedy, eso está pues en Irlanda. Dallas, ¿no? Precisamente se encuentra en Estados Unidos, así como también dentro de las instalaciones, ¿no? De la Universidad McGill McDonald, denominada el Morgan como arboreto. Otra denominación, cuando en un jardín botánico está pues orientada a la dedicación de la colección de palmeras, se denomina palmetum. Es un caso típico en el mundo. Precisamente en Santa Cruz de Tenerife, eso queda en Islas Canarias, en España. Se tiene un palmetum, pero de una dimensión considerable, y dada la situación exuberante de muchas de las palmeras que se han podido instalar, ¿no? Bajo la condición solamente de 120 hectáreas, ¿no? 120 hectáreas, 120.000 metros cuadrados entonces. A través de su historia, primero se ha tomado en consideración de haberse manejado residuos sólidos. Entonces, a través del tiempo, se ha podido construir una capa formidable de la superficie del suelo, que en estos momentos pues constituye una capa en donde se desarrollan muchas de estas especies de palmeras, pero en materia orgánica, con alta calidad de fertilización, con una alta calidad, ¿no? De biodiversidad, de fauna y flora benéfica en ese suelo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Esto es una cuestión de política de gobierno, ¿no? El gobierno español ha destinado primeramente, por un espacio de 20 años, hasta antes de los años del 90, 20 años de manejo de residuos sólidos. Pero, como esto ya estuvo orientado para la instalación de un palmetum, entonces se ha podido diseñar no solamente el espacio, sino también ha involucrado a profesionales que desde luego pues ha formado parte de su carta de presentación, en la que han tenido que asumir una gran responsabilidad. Y esta responsabilidad pues ha consistido en hacer bien las cosas, no como en muchos de los espacios que conocemos de cerca, manejado tal vez por nuestros gobiernos locales aquí en la región Junín, hacen las cosas por cumplir, ¿no? Se han previsto ciertas maquinarias, más que todo, para la selección del material orgánico, llamado suelo, descomposición de desechos orgánicos, descomposición, ¿no? Tal vez de muchos de cadáveres de animales, ¿no? Fundamentalmente domésticos, que a través del tiempo han formado el gran soporte que hoy en día es un suelo sumamente fértil. Y la respuesta pues es formidable. Se tiene la satisfacción de contar en estos momentos con alrededor de cerca de 600 especies de palmeras. Además, no solamente
entre las especies, sino dentro de cada especie, ¿no? Algunas de sus variedades. Entonces, esta situación es sumamente importantísimo cuando se tenga que hablar respecto a los famosos jardín botánico. No es una cuestión de que yo voy a plantar por plantar, si vive, vive, y si no vive, ¿qué puedo hacer? No es de mi responsabilidad. No, no, señor. En un jardín botánico, no sé qué hago, pero mi responsabilidad es que precisamente tengo que mantener vivo esta especie que se está tomando en consideración dentro del historial del manejo, ¿no? Del jardín botánico. Todo es previo registro, señores estudiantes. No es que a mí me entregaron y bueno, no se pudo, pues, ¿no? Tal vez brindar, aparte de la satisfacción de querer, ¿no? Que pueda tal vez tener viva la especie que se ha registrado dentro de esta instalación, y no, es que también, vuelvo a repetir, tal vez utilizando el mismo término, la responsabilidad es que se pueda, sí o sí, mantener vivo, ¿no? Como de lugar, la especie que se está registrando y se debe de involucrar al manejo de la especie dentro del jardín botánico. Tenemos otro tipo de jardín botánico por su dedicación, ¿no? Al tipo de especies más que todo por su origen, ¿no? Aquellas especies de alta montaña, ¿no? Generalmente en el país de Suiza se han hecho instalaciones de este tipo y se denomina alpinum, ¿no? Es una gran diversidad de especies, ¿no? Con muchas de sus variedades que muy bien han sido pues adaptadas, dadas las condiciones de gran especialidad que tienen sus trabajadores, sus operadores, en este caso, dentro de esta infraestructura denominada jardín botánico. Tenemos otro espacio también denominado Fruticetum, en donde se maneja la colección, ¿no? Por dedicación a muchas especies, ¿no? Denominadas entonces arbustos y arbolillos. Espero que no tengamos problemas. Se fue la luz. Está cayendo una precipitación muy exagerada. Bueno, hasta donde alcance entonces, señores estudiantes. Dentro de este tipo de jardín botánico, entonces, no solamente es la colección, entonces nos damos cuenta, podemos obtener cierto grado de aprendizaje, ¿no? En el tipo de órgano foliar, en el tipo de fruto. Cuando hablamos tipos de frutos, hay una gran diversidad de tipos de frutos. Tenemos del tipo baya, tenemos pepónide, tenemos pseudobaya, sorosis. Hay una gran infinidad. Entonces, por su dimensión, por el valor nutricional de estos frutos, también, mira, ¿ve? Están orientadas a hacer este tipo de instalaciones. Fruticetum, como jardín botánico. Eminentemente, a nivel de diferentes puntos o en diferentes puntos de nuestro planeta, jardín botánico dedicados a la colección de plantas que se desarrollan en el desierto, en donde no hay lluvias, denominadas entonces Cactarium. Muchas de las especies de la familia de las cactáceas, muchas de sus variedades. ¿Cuándo se dice variedad? Tomando en conocimiento entonces la jerarquía de la taxonomía de las especies vegetales. El de mayor jerarquía, primero es el reino vegetal, luego es la división, ¿no? La división si es angiosperma o es gimnosperma. Luego es la clase, si es monocotiledonia o es dicotiledonia.
Pero de acuerdo a la última nomenclatura, la denominación ya ha cambiado. Ya no se dice monocotiledonia y dicotiledonia. Tampoco ya no se dice angiospermas ni gimnospermas, sino se dice magnoliofita entre la división a las a las angiospermas. Y entre la clase se dice a las dicotiledonias magnoliopsida, y a las monocotiledonias se le denomina liliopsida. Bueno, de ahí viene subclase, orden, entonces es la deriva, hasta llegar al género. A ver, un determinado género, en el maíz, género sea, ¿no? La especie sea maíz. Sus variedades, tenemos San Jerónimo, Cusco, muchas de las variedades. Entonces, las especies vegetales se clasifican taxonómicamente con esta categoría. Y esas variantes o esas variedades dentro de muchas de las especies de cactáceas encontramos en diferentes puntos de nuestro planeta. Un cactarium, por ejemplo, en México, el más representativo, en una de las ciudades principales, ¿no? En Lanzarote, en España, el jardín más amplio de cactus. Asimismo, también tenemos el cactarium en la Costa Brava, en la provincia de Girona, en España. Así, en diferentes puntos de nuestro planeta. ¿Y por qué se ha acentuado trabajar con estas especies? Porque su composición molecular no solamente nos otorga, por si acaso, respaldar a la medicina humana, sino también a muchas de las industrias, como puede ser el látex, a la industria farmacéutica, a muchas de las industrias. Y precisamente en este tipo de espacios o en estos jardines botánicos se mantienen vigente, ¿no? Se mantienen muy vigorosa. Vuelvo a repetir, vigente a cada una de estas especies. Porque en algún punto de nuestro planeta, cualquiera de estas especies puede sufrir cambios. Entonces, la etnobotánica, por si acaso, recurre a realizar todos los estudios que corresponden a la evolución, ¿no? Y la evolución generalmente se dan por aspectos, en este caso, de mutaciones espontáneas. Y las mutaciones espontáneas son precisamente generadas por agentes mutagénicos de carácter físico que estamos a expensas durante la insolación de todos los días. Entonces, todos los seres vivos estamos expuestos, ¿no?, a situaciones mutagénicas. ¿Y qué es una mutación? Son cambios de la secuencia, ¿no?, de cada uno de los genes, de los nucleótidos que estructuran nuestro cromosoma. ¿Que eso es posible? Por supuesto que sí, ¿no? Eso ya se estudia en genética, en mejoramiento de plantas, en mejoramiento de animales. ¿Se dan esas condiciones de situaciones mutagénicas? Por supuesto que sí. Mutaciones espontáneas, ¿eso es posible? Por supuesto que sí. ¿Y quiénes son responsables de estos cambios evolutivos? Precisamente los rayos, infrarrojos, los rayos alfa, X, beta, gamma, que estamos a expensas durante la insolación del día, de todos los días entonces, ¿no? Y esto se da precisamente cuando se dan inicio al desarrollo del tejido embrionario, cuando se inicia división meiótica en los seres vivos. Entonces, qué impresionante es, ¿no?, este tipo de espacios denominados cactarium, que es un extraordinario jardín botánico dedicados solamente a cactáceas, solamente a especies
tal vez que forman parte alimento orgánico. Jardín botánico dedicado a plantas medicinales. Por ahí el título de su proyecto no tanto me era convincente cuando decía el jardín botánico que salvaguarda mi salud, más o menos, ¿no? Entonces, ¿cómo este tipo de espacios puede salvaguardar tu salud? Tal vez por ahí la mejor denominación hubiera sido implementación de un jardín botánico con plantas medicinales. No, no es un asunto que estoy cuestionando, sino, perdonen tal vez por reorientar y se tenga claras las cosas. Otro tipo de denominación, ¿no? A un jardín botánico que está pues dedicado a la colección de orquídeas. Entonces el jardín botánico precisamente es denominado orquidarium, ¿no? En donde se puede manejar al menos cerca de 50 especies de orquídeas que se puedan, ¿no?, diferenciar a nivel de todo el mundo. Pero dentro de esas 50 especies existen también una gran variabilidad de variedades o subespecies dentro de las especies, ¿no? Entonces, qué interesante es el estudio de las especies vegetales, ¿no? Un jardín conservador está dedicado también a la preservación de la diversidad biológica y genética. Pueden tener la misma morfología foliar, ¿no? Pero se puede tratar de diferentes especies. Entonces, es una cuestión, ¿no?, de genética diferente. Pero lo que se quiere es hacer una conservación, ¿no?, de las especies, dada la importancia frutícola, ¿no?, dada la condición de que algunas de estas plantas ya no se encuentran en ningún punto de nuestro planeta, ¿no? O dada la condición de que son plantas que tienen rasgos morfológicos similares, pero muchos de ellos se puedan pues, desarrollar en diferentes pisos altitudinales, ¿no? Entonces, esta es la razón de haber instaurado este tipo de espacios de estudio, de investigación, de colección, de conservación, muchas de las especies vegetales. Cuando hablamos de un jardín etnobotánico, está dedicado a aquellas plantas, ¿no?, en donde su colección le da el empeño, haciendo un vínculo en donde la relación pues es tan directa con la existencia de ciertas etnias, de ciertos grupos humanos a través de su existencia y con la existencia de muchas de las especies de plantas, ¿no? Qué interesante. Asimismo, también tenemos un tipo de jardín botánico a la que se define hoy en día jardín ecológico, en donde se lleva a cabo el manejo, ¿no?, con dedicación a cierta colección de especies vegetales, ¿no?, pero orientados a su vida cotidiana. Aquellas especies que sean el mejor banco de germoplasma para poder prever, ¿no?, toda la información necesaria dentro del valor nutricional, dentro de la calidad genética, dentro de la calidad sanitaria respecto a las especies cultivadas por el ser humano, y lo utiliza como alimento, tomando en consideración también el espacio geográfico en la que se desarrolla, porque tenemos especies o plantas orgánicas, ¿no?, que se desarrollan en diferentes espacios ecológicos, ya sea en costa, en sierra, en selva o en algún tipo de espacio especial como los manglares del norte de nuestra costa del Perú, ¿no? Pero se pueden manejar en un solo espacio esas especies, a pesar que son exóticas, por supuesto que sí. Dependiendo entonces
de la importancia que se le está otorgando, de la orientación que se le está otorgando a este tipo de jardín botánico, jardín ecológico entonces, ¿no? Y como podemos observar, hablando de la familia de las compuestas, las lechugas, muchas de sus variedades, ¿no? La lechuga, seda, la crespo, un sinnúmero de variedades comerciales, ¿no? Podemos encontrar entonces en este tipo de jardín ecológico. Jardín botánico específico dedicado a una flora local. Cuando hablamos los espacios que hacen referencia, entonces, a los grandes desiertos del Sahara, por ejemplo, ¿no? Ahí encontramos una gran variabilidad de especies de cactus, ¿no? Pero un determinado país ha tomado en consideración para que dentro de su banco de germoplasma o dentro de su módulo de investigación entre sus universidades fundamentalmente, y España es el país que ha trascendido, ha tomado mucho acento respecto a esta labor, ¿no? De colección de cactáceas, porque precisamente, al igual que la pitahaya, que también es otra cactácea, tienen un alto valor medicinal, tiene un alto valor entre su composición nutricional. Y cuando hablamos de su composición o valor nutricional, estamos haciendo referencia a ciertas vitaminas, a cierta composición que dentro de la dieta del ser humano es sumamente importante. ¿Para qué? Para que pueda mantener vigente, ¿no?, la salud del ser humano. Entonces, de eso se trata, señores estudiantes. En mérito a ello, dice que un jardín botánico debe estar articulado al conocimiento y el espacio o el manejo de un tipo de infraestructura a la que nosotros conocemos en la materia de agronomía, los famosos invernaderos. ¿Por qué los invernaderos? Porque en este tipo de espacios se puede auxiliar a ciertas plantas exóticas, llámese como en el distrito del Mantaro. ¿Se cuenta con un invernadero? Por supuesto que sí. Dentro de estos invernaderos se mantienen bajo todo tipo de cuidado especies de plantas que se desarrollan, por ejemplo, en costa o en selva. Un plátano creciendo, bajo las condiciones del distrito del Mantaro, sí, precisamente en los famosos invernaderos. ¿Por qué? Porque en este tipo de infraestructura se puede manipular la temperatura, la corriente de aire, la disponibilidad del recurso hídrico. También se puede manipular la composición del sustrato. Yo puedo orientar, ¿no? De acuerdo a mi conocimiento, por supuesto, tiene que ser con alta precisión, porque hoy en día la agricultura de precisión se está dando, señores estudiantes. A nivel de los invernaderos, solamente se puede hacer la manipulación en cuanto a requerimiento de todo lo que sea, en cuanto a insumos, a requerimiento de frecuencia de riegos, de manera computarizada, sí. Entonces, agricultura de precisión está ya estableciendo con un buen índice, entonces, de prestación en cuanto a innovación de la ciencia al interior de los famosos invernaderos. Y qué importante, entonces, que dentro de un jardín botánico, ¿no?, dependiendo de la magnitud, ¿no?, de especie con la que se trabaja, entonces también sea necesario, pues, trabajar, ¿no? Lo más importante, que los famosos invernaderos es un espacio, es un área de infraestructura agrícola que le sirve también de protección
a las especies que se manejan dentro del jardín botánico. No por el hecho de que al estar en un jardín botánico está pues sano, muy saludable, sin que nadie le cause perjuicio. Están a expensas de muchas plagas, de muchas enfermedades. Entonces, cuando se trata de que dentro de un jardín botánico se cuenta con un invernadero, está siendo protegido contra situaciones adversas, bióticas y abióticas, ¿no? A la especie de colección que se viene manejando en el jardín botánico. Entonces, ahí recae la gran responsabilidad de la existencia de un famoso invernadero, ¿no? Dentro de un jardín botánico. Muchas son las experiencias entonces, ¿no? Y generalmente las universidades, tanto privadas como estatales, vinculadas, ¿no?, a la especialidad del estudio de las especies vegetales, entonces están reorientando dentro de su preocupación por el tema de acreditación la instalación de este tipo de espacios de investigación. Los famosos jardín botánico. Debe ser en plural o en singular, dependiendo, ¿no? Si son los jardines, serán pues botánicos. Pero un jardín botánico, ¿cómo se precisa? Para su conservación, es importante que dentro de este tipo de espacios se tenga una vía de acceso fácil. ¿Para qué? Para que cualquier circunstancia de poder generar auxilio, ¿no?, como el abastecimiento de ciertos insumos, de ciertos tipos de sustrato. Sustrato es el suelo, sustrato es el material en la que se desarrollan las especies vegetales. No solamente el suelo, sino es toda su composición, ¿no?, a base de macro y microelementos. Entre los macro tenemos nitrógeno, fósforo, potasio, ¿no?, magnesio, calcio, y entre los microelementos zinc, molibdeno, hierro, ¿no? Entre los 17 macro y microelementos que forman múltiples compuestos, que es la base fundamental para la nutrición de las especies vegetales. ¿Ya? ¿Y cómo yo puedo reorientar para permanentemente abastecer entonces de este tipo de compuestos, ¿no? Y si son orgánicos, excelente, pero lastimosamente hoy en día la industria petroquímica fundamentalmente abastece con urea, ¿no?, a la agricultura. Entonces, lo que quiero decir es que la urea, por si acaso, es procedente o es derivado del petróleo. Entonces ya no es orgánico, pero tiene como elemento fundamental pues el nitrógeno, que es la base fundamental para que las especies de plantas puedan nutrirse. Pero bajo su condición, ¿no?, de denominar entonces plantas orgánicas y son medicinales todavía, ¿no? Así como se pretende tener mejor conocimiento por parte del grupo de su grupo de proyección social, entonces los fertilizantes orgánicos encontramos en fuentes de materia orgánica, como puede ser compost. ¿Qué es compost? Excretas de animales, fundamentalmente, restos vegetales, que hayan llegado a su máxima expresión en cuanto a descomposición de material genético. El material, en este caso, no, de material orgánico. Tenemos otro tipo de fuente de materia orgánica. A ver, el guano de islas, tenemos la gallinaza, tenemos humus de lombriz, muchas de ellas, ¿no?
que son de diferentes fuentes esta materia orgánica. ¿Qué cosa contiene? ¿No? Nitratos, nitritos. ¿Qué cosa más contiene? Fundamentalmente el amonio. Y cada uno de estos componentes tienen dentro de su composición el elemento nitrógeno. Los fosfatos, tenemos la roca fosfórica, que muy bien, al preparar cualquiera de las fuentes de materia orgánica, por añadidura se hacen, ¿no?, en la preparación o durante la preparación de la descomposición, ¿no?, un agregado de la roca fosfórica, molienda de huesos, incorporación de sangre, por ejemplo, a los camales. Los especialistas exclusivamente son abastecidos de los camales con sangre. Entonces, en la sangre, ¿qué podemos encontrar como concentración? Hace el elemento hierro. Entonces, de esa manera, dada condición orgánica, entonces estamos orientando a obtener de nuestro jardín botánico plantas medicinales de alto valor sanitario, con alto valor orgánico. ¿Y qué mejor, no? Cuando dentro de este contexto se manejan también los alimentos orgánicos, se da esa gran solvencia de poder definir seguridad alimentaria, porque es la base fundamental que orienta adecuadamente, por si acaso, a la salud del ser humano, a la salud de los animales. Pero lastimosamente, la irracionalidad de los seres humanos, estamos completamente metalizados, a ver, de una forma completamente acéfala, negativa. Cuando cualquiera de vosotros vamos al mercado, esto quiero hacer referencia, cuando tal vez en alguna oportunidad se tenga que instalar uno de los mejores jardines botánicos orgánicos a nivel de la región central del país, ¿no? Entonces se promueva el manejo de alimento orgánico, llámese tuberosas, leguminosas, gramíneas, hortalizas, muchas de las especies del cual depende la dieta cotidiana de nosotros los seres humanos, ¿no? Quiero invocar lo siguiente. Cuando vamos al mercado, encontramos, en el mercado mayorista de Huancayo, algunas madrecitas extendiendo su producto, llámese papa, haba, maíz. Oiga, creo solamente demostramos lo que nos han enseñado. Una información nefasta. Nos han enseñado a ser alienados, serviles al sistema. Entonces, dentro de nuestra concepción, ¿qué es lo que hemos podido adquirir? ¿No? Es esta ingrata conducta. Cuando observamos a una mamita que está extendiendo unas papitas con la presencia de algunos gusanitos, oiga, ¿cómo yo voy a comer eso? No, eso comen ni mis perros, ¿qué van a comer? Oiga, tanta es la ignorancia, ¿no? ¿Qué es lo que toman o qué decisión toman? Aquí no podemos encontrar alimento a nuestra altura o alimento que nosotros debemos de comer. Se van a Plaza Ver, sí, pues, zanahoria, tamaño tal vez de uno de sus brazos, papas, tamaño de su cabeza, tamaño de su cuerpo, ¿no? Pero con alto contenido de sustancias, hasta incluso cancerígenas. Mira, qué tanto es el desconocimiento, qué tanto es la ignorancia, ¿no? Vuelvo a repetir, la educación que nos dan en el país es para ser solamente serviles al sistema. Y al sistema les agrada que nosotros seamos cuanto más ignorantes todos los días. Y eso es lo triste, ¿no? Eso es lo triste. Y eso es lo que invoco a mis señores estudiantes. ¿Sabes por qué? Porque yo soy agrónomo por convicción. Yo tengo al menos
mis pequeñas áreas agrícolas, alrededor de cerca de 10 hectáreas, ¿no? En diferentes puntos, generalmente en el distrito de Orcotuna. Oiga, yo me rompo el lomo, ¿para qué? Para producir mi propio alimento. A mí no me va a ver recurrir a Plaza Vea, a ningún punto en donde venden veneno, en donde venden sustancias tóxicas, ¿no? Entonces, tal vez gracias a ello, bueno, pues me mantengo hasta estos momentos vigente, vivo, fuerte. Quisieron asesinarme. Me dieron el virus en un tipo de aerosol. 3 meses con oxígeno. 15 litros. Estoy vivo. Estoy vivo. ¿Sabes por qué? No como ni pollo, ni carne, ni pescado que expenden en los mercados en donde te venden con sustancias tóxicas. Como las aves, el cuy, ¿no? Que crío en mi casa. Eso es entonces seguridad alimentaria, señores estudiantes. Y de esa manera debe de estar orientado entonces un jardín botánico, ¿ya? Cuando se quiera definir como un jardín botánico exclusivamente en donde se conservan la colección de plantas medicinales. Porque si no, todo su contenido farmacológico, o todo su contenido medicinal de estas plantas medicinales, si han sido desarrolladas estas plantas a base de compuestos sintéticos, la urea nomás, ¿no? Para tener en mente que es derivado pues del petróleo. Entonces, imaginemos nomás, ¿nos sanará o peor nos va a matar? ¿Mm? Y lastimosamente, tal vez no he querido tocar este punto, pero espero que se haga una reflexión. Espero que se tome en consideración entonces lo nuestro, lo que yo pueda producir. No tal vez prestarle mucha atención a alimento que me va a causar daño. No, la alienación es el que nos orienta a esta conducta. En la calle o en el centro de estudios, algunos de nosotros tenemos tal vez esa libertad de poder comer, ¿no? Granos de cancha, de haba, tal vez, no sé, tubérculos como la oca, la mashua. En la calle, ¿observamos a alguien comer? No observamos. Eso es el alto grado de ignorancia, la alienación, pues, por no decir lo bruto que es el ser humano. Pero sí observamos en la calle disfrutar de una hamburguesa cuya carne está hecho de molienda, no sé, de carne, ¿de qué será? Pues? ¿Mm? ¿Sí o no? Entonces, hay una conducta en donde contradice, ¿no? Está completamente polarizado. Y ojo, que yo no soy nadie, pues, ¿no? Para tratar de convencer, para cuestionar, para criticar. Cada uno es autor de sus actos, señores estudiantes. Y tal vez me van a disculpar porque considero que es provechoso hablar de este tipo de conocimiento. Vuelvo a repetir, el sistema nos quiere ver brutos. El sistema no, por eso nos imparte conocimiento para ser serviles, arrodillados, unos pobres inútiles. Y por eso mostramos esa conducta, pues, ¿no? Pero si tendríamos una educación, a ver, de Rusia, por ejemplo, ¿no? En Rusia no vamos a tener la conducta que tenemos en diferentes puntos del país, que el sistema neoliberal lo impuso. No, señor. Mi respeto entonces, ¿no? A los rusos. Digo esto porque he tratado de compartir bonitas experiencias con un colega que también es docente, que dicta el curso de botánica en la Facultad de Agronomía. Hay una muy bonita experiencia, señores estudiantes. Entonces continuamos.
cuando se trata de investigación, generalmente en los jardines botánicos se tienen vigente por colección o la colecta de muchas de las especies que son o que están en los campos en estado silvestre, como el famoso sacha tomate, ¿no? ¿Y qué cosa es el sacha tomate? Es una planta de la familia de las solanáceas. Otra solanácea, el tomate, la papa, muchas de las especies, ¿no? Que están dentro de esta familia. Pero en el tema de investigación, ¿por qué me interesa dentro de un jardín botánico contar con una planta que tiene poca importancia agronómica? Porque precisamente su composición molecular, su composición genética es la base fundamental. ¿Para qué? Para promover la obtención ¿de qué? De nuevas variedades. El cultivo de tomate, la que se produce en la costa de nuestro Perú, en estos momentos, si no se fumiga con sustancias que son agroquímicos altamente tóxicos, una vez por semana, no se cosecha. Phytophthora infestan, Fusarium alternaria, todo tipo de microorganismos fungosos le ataca. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Está perdiendo vigencia, ¿no? De su calidad genética, de su calidad sanitaria como alimento. Entonces, ¿por qué en un jardín botánico, considerando el tema de investigación, es importante contar con sus ancestros o con sus parientes para que, dada la condición de singamia quiere decir manipulación de sexo, se pueden obtener nuevas variedades. ¿De acuerdo? Los procesos de hibridación se dan de manera permanente en plantas. Bueno, los estudios me han permitido especializarme en el tema de hibridación, tomando en consideración entonces a las especies de plantas, más que todo por su tipo de reproducción. Muchas plantas son reproducidas a base de semilla botánica y muchas también a partir de semilla vegetativa, la papa. ¿Cómo se siembra? No, del mismo tubérculo, no es una semilla por si acaso sexual, es una semilla vegetativa. La piña, de un hijuelo. A ver, la alcachofa también, a partir de hijuelos se obtienen, pues, ¿no? Los nuevos hijos, la nueva población de plantas, ¿no? Para la producción. El plátano también de hijuelos. Mientras que las leguminosas como la arveja, las habas, el frijol, el payar, por semilla sexual. ¿De acuerdo? Pero en plantas, precisamente que tienen régimen sexual, se procede, ¿no? A trabajos de emasculación, a trabajos de polinización asistida. ¿Qué significa? El grano de polen de una planta de mi entera satisfacción, yo puedo llevar para que pueda fecundar y generar nuevos frutos, producto de la cruza de dos parentales de mi entera satisfacción. Entonces, eso es la labor de hibridación. Nosotros somos producto de una hibridación en plantas. A través de la manipulación sexual se pueden obtener los mejores frutos, los mejores rendimientos, se puede generar resistencia en ciertas plantas, por supuesto que sí. Son muchas, por si acaso, la labor de investigación, que precisamente se pueden desarrollar muy bien al interior de un jardín botánico y como material de enseñanza. Vuelvo a repetir, el ciclo biológico, muy bien, se puede tomar en consideración, ¿no? ¿Para qué? Para los procesos de mejora genética. A ver, el ciclo biológico, a ver, en el maíz morado. El maíz morado se desarrolla el ciclo biológico completo tal vez en 8 meses, mientras que San Jerónimo en 5 meses. Entonces, mira, para ese tipo de aprendizaje, ¿no? Para que tal vez por procesos de estudios en cuanto a rasgos genéticos,
cuál de los segmentos de los genes es importante incrustar o incorporar por introgresión en una determinada especie. Mira, ve, entonces, múltiples de estudios de enseñanza de este tipo, entonces se proceden al interior de un jardín botánico. Y es una de las condiciones que agrada pues a uno, ¿no? Cuando conoce de cerca cada una de estas labores, ¿no? Entonces es parte de la educación, ¿no? Cuando un pueblo se educa, entonces ya no cae, pues, ¿no? En esta pesadilla de poder cargar, ¿no? Gran parte del desconocimiento y que muchas veces están orientadas, pues, ¿no? A una desgracia. Eso es lo que puedo manifestar. Y otra de las condiciones también que favorece es, hoy en día uno de los jardines botánicos están siendo aprovechados, eh, generalmente mostrando el aspecto de la maravilla, de la naturaleza que se genera al interior de estos espacios, ¿no? Que son estos famosos jardines, un jardín botánico. Tal vez plantas exuberantes, vigorosas, de flores llamativas, con frutos altamente exquisitos, llamativos de forma en cuanto a color, en cuanto a composición, tal vez de ciertos rasgos como las antocianinas. En muchos de los frutos, más que todo a nivel del pericarpio, se concentran antocianinas. ¿Y qué son las antocianinas? Son famosos antioxidantes, ¿ya? Y los antioxidantes son extraordinariamente favorables. ¿Para qué? Para contrarrestar muchas de las enfermedades que generan, por si acaso, a ver, saturación en el torrente sanguíneo, ¿no? Los famosos triglicéridos, que son partículas de gran dimensión, que se van generando ciertos taponamientos a las que se denominan entonces, hay una denominación en el sector salud, tropismos, bueno, ya me voy a recordar. Entonces, al llegar al cerebro, dentro del torrente sanguíneo, este tipo de moléculas no se utilizan adecuadamente, las que generan entonces trombosis, ¿no? Trombosis, eso es el término. Entonces, para evitar este tipo de situaciones, es importante conocer también, ¿no? De qué tipo de frutos, de qué tipo de plantas medicinales es a la que estoy dedicando como colección, como conservación, parte de investigación dentro del jardín botánico. Y esto pueda generar, ¿no? Una llamada de atención a un público visitante. De eso también se trata entonces, ¿no? La existencia, el objetivo, ¿no? De un jardín botánico, el objetivo de la existencia de un jardín botánico, ¿no? Lo más importante entonces es todas las técnicas, todos los artificios, todas las metodologías de cómo se haga la colección de plantas vivas, vigentes. No vaya a ser que está registrado, pero en un tiempo se desapareció. Oiga, si hay especialistas en el tema, ¿cómo puede desaparecer? ¿Cómo puede estar, a pesar que esté en proceso de extinción, cómo voy a permitir, pues, ¿no? A través de su historia, ¿no? De la existencia de una determinada especie, ¿cómo puede desaparecer? Eso no es posible. Para lo cual se maneja un cuaderno de registro, fundamentalmente de quienes se van introduciendo, ¿no? Como parte del jardín botánico. Eso es lo más importante. Asimismo también, así como un invernadero, es importante la instalación de un semillero, ¿no? Dependiendo de la magnitud, de la dimensión, entonces, del trabajo y del número de especies que se vienen manejando al interior, ¿no? De un jardín botánico.
para lo cual también debe de acompañarse las áreas correspondientes en cuanto a la propagación de plantas, porque se tiene que disponer de un sustrato adecuado, de un suelo que va a garantizar, por si acaso, ¿no?, la vigorosidad, ¿no?, la satisfacción de trasplante, la satisfacción para que cumpla su ciclo biológico, porque a mí lo que me interesa es obtener bien la semilla vegetativa o bien también la semilla sexual, ¿no? O la semilla botánica también. O dentro de este área de propagación también es importante contar con tipos de sustratos. Por ejemplo, para el proceso de germinación de ciertas especies de plantas, no solamente es colocar, ¿no?, las semillas en cualquier tipo de suelo, no. Como los cítricos, como el café, el cacao, por si acaso, el proceso de germinación se desarrolla de manera satisfactoria, con la conveniencia, ¿no?, que uno espera, con una buena formación de raíces en arena lavada de río. Y esa es la recomendación con la que se debe de contar entonces al interior de un jardín botánico. La labor de protección respecto a la presencia de plagas es puntual, es importante. ¿Y quiénes son plagas? A ver, plagas son los insectos, los animales salvajes, plagas son los microorganismos. Por ahí tal vez se ha filtrado, ¿no?, o involuntariamente, sin querer, de por ahí vino un fruto de cítricos altamente contaminado con alternaria, ¿no? Pero en esta cama de germinación me he empeñado para proceder a germinar semillas de cítricos, pero como se ha incorporado involuntariamente un fruto de cítricos con enfermedades fungosas, porque son hongos, la alternaria es un hongo, ¿eh? Y muchas de las enfermedades que atacan a los cítricos, ¿no?, podría formar parte como fuente de inóculo. Entonces, ¿qué significa? Significa que también debo de utilizar insumos, ¿no?, si es de carácter orgánico extraordinario. ¿Existen insumos antifungosos orgánicos? Por supuesto que sí. Entonces, eso también conlleva, ¿no?, a una capacitación en donde debo de conocer, a ver, cuál es la relación del ser humano para proteger, ¿no?, no solamente el sustrato, sino también el material semilla contra los hongos. Eso es un curso completo, es sumamente amplísimo. Respecto a las plagas, no solamente los insectos, los animales silvestres, los roedores, el ser humano también es plaga, sí, pues. Sí, señores, ¿no? Asimismo, también a muchas de las especies en proceso de germinación requieren, pues, ¿no?, de una cubierta a la que se denomina tinglado. Entonces, esto también se debe disponer en un jardín botánico, por supuesto que sí. La protección a la semilla, el famoso Benomil, el Jomai, ¿no?, bajo condiciones o bajo la operación del famoso peliteado. Entonces, a las semillas es como si le hubiéramos pintado de un color, ¿no?, de un color característico, como estamos observando, un rosado, ¿no?, en la fotografía. Ahora, dependiendo también del tiempo que tarda en el proceso de germinación, muchas de las especies requieren una cubierta. ¿Para qué? Para poder proteger de la evapotranspiración, de tal manera que en pleno sol del día, la germinación, pues, no sea coherente. Con una insolación fuerte, tal vez la capa arable tan rápido se seca. Si he echado bastante agua en el patio, en selva, ¿no?, en un par de horas está completamente seco. Entonces, para evitar ese tipo de evapotranspiración en las áreas de germinación, es importante que se cubra, ¿no?, las semillas en proceso de germinación, así como estamos observando en la fotografía. Las evaluaciones deben ser permanentes. Aparte de ser permanente, para ello, previamente debo de tener
mucho en consideración la preparación del sustrato. No es cualquier tipo de suelos, ¿no? Que debo de manejar, que debo de preparar para promover la instalación de ciertas plantas que se van a incorporar al jardín botánico. Muchos de este tipo de sustratos, bajo las diferentes formas de mezclar, ¿no? Con fuentes de materia orgánica, con algunos otros componentes que muy bien se utilizan como cáscara de arroz, muchos otros compuestos, ¿no? Asimismo también para favorecer, por si acaso, el drenaje, se agrega proporción de arena fina. Entonces, ¿cuál es la recomendación cuando se quiere embolsar sustrato? Cuando es en términos de proporción, si son en kilos, si son en toneladas, si son en gramos, la proporción tiene que ser en cantidades iguales. Si es en kilogramos, si voy a preparar, no sustrato, 3 kilogramos de suelo, 1 kilogramo de materia orgánica de cualquier fuente y 0.5 de arena lavada de río. ¿Para qué? Si voy a embolsar, a mí lo que me interesa no es que pueda tal vez concentrarse, como en suelos arcillosos, el agua después del riego. A mí lo que me interesa es que drene. Entonces, esa es la finalidad, ¿no? Porque el agua que se va estancando con las fuertes insolaciones del día, el agua caliente, fomenta, por si acaso, la germinación de hongos, de bacterias. Entonces, por ello, es importante manejar adecuadamente, con todo un criterio que es fundamental, ¿no? La formación en cuanto a conocimiento para estos hechos, ciencia. Esto es producto de trabajos de investigación, por si acaso, validados estadísticamente, ¿no? Y hoy en día, hasta los agricultores ya, pues, ¿no? Tienen conocimiento. ¿Por qué? Porque no solamente se ha hecho extensión agrícola, sino se ha hecho también transferencia de tecnología, de ciencia validada, ¿no? Por la investigación. Y qué interesante, entonces, es trabajar en este tipo de espacios. Jardín botánico, y como podemos observar, no solamente es la afiliación, el ordenamiento, la instalación con una densidad adecuada de muchas de las especies, ¿no? Sino es otorgarle mejor estética a cada una de las especies, ¿verdad? Entonces, a cada una de estas especies se le otorga, ¿no? Una etiqueta, un rótulo de identificación, que debe contener la siguiente información: la institución, ¿no? Del Jardín Botánico. Tal vez puede ser Universidad Nacional del Centro del Perú, Facultad de Ciencias Agrarias, Jardín Botánico de la Escuela Profesional de Agronomía Tropical, ¿no? En este caso, he aprovechado la etiqueta de un herbario. Entonces, en vez de herbario debe decir jardín botánico, porque un herbario es la colección de plantas disecadas, ¿ya? En cuyo rótulo debe de considerarse la siguiente información: el nombre común de la planta, conocido por todos los habitantes de la zona, ¿no? El nombre científico. Hoy en día existen incluso, pues, ¿no?, ciertos esquemas del diseño informático que muy bien, ni bien le tomas una fotografía, ya más o menos está haciendo referencia de qué especie, de qué grupos de plantas se trata, ¿no? El lugar de colecta, el colector, la fecha de colección es importante. Entre algunas de las observaciones, si son plantas exóticas, entonces se precisa planta proveniente de Australia, como el famoso jackfruit, ¿no? Y si se trata de plantas, de plantas de diferentes especies, ¿no?, que van a tener esa característica de ser plantas medicinales, entonces
señalar, tal vez por grupos, ¿no? Por grupos que precisamente son aquellas de las especies que tratan de contrarrestar ciertos malestares en diferentes órganos, ¿no? En este caso del ser humano. Asimismo, también se organizan entonces la agrupación al interior del jardín botánico, tomando en consideración la frecuencia de riego y muchas de las especies están muy bien definidas. Por ejemplo, entre 1 a 2 veces por semana, la frecuencia de riego, tenemos la albahaca, ¿no? La sábila, la artemisa, la caléndula, el cardo mariano, entre muchas de las especies que se está indicando, ¿no? Pero también aquellas que tienen una frecuencia de riego más de 2 veces por semana, también tenemos ahí citando la árnica, consuelda, eneldo, equinacia, estragón, hipérico, malva, la mejorana, la menta, la milenrama, el perejil, la stevia, ¿no? Ahora, otro aspecto también tomando en consideración el espacio ya al interior del jardín botánico, que no genere interferencia, más que todo, de la intensidad lumínica. Existen muchas plantas que son indicadoras, por si acaso, ¿no? De la velocidad del metabolismo fotosintético, como el maíz, es una planta C4. Necesita de una amplia exposición, por si acaso, a la intensidad de luz. Cuanto esté más expuesta a rayos del sol, la velocidad de la fotosíntesis es formal, es mayor, y por lo tanto favorece al metabolismo formal, ¿no? Al metabolismo fotosintético. Y por lo tanto, la fisiología de la especie no tiene disturbios, no tiene atrasos. Cosa que como cuando hago una comparación, plantas de maíz debajo de los árboles, enanizadas, todas cloróticas, mira, ve, entonces la intensidad lumínica es uno de los indicadores sobre la velocidad del metabolismo fotosintético. Y se cita también muchas de las especies de plantas medicinales por una cuestión de temperatura de igual modo. Todo depende en qué piso altitudinal se desarrollan estas plantas medicinales, como la albahaca, la sábila, la artemisa, el eneldo, estragón, hipérico, ¿no? Tienen un nivel de soportabilidad, altas temperaturas, ¿no? Así como también existe como la árnica, caléndula, cardo mariano, cilandro, entre otras. Cilandro es el culantro, ¿no? Tienen un nivel de soportabilidad a temperaturas frígidas. Entonces, estas situaciones se toman en consideración al interior de un jardín botánico. Quiero expresar mi agradecimiento a los que han participado en esta capacitación. Espero que haya sido de su, al menos, siquiera de un poquito de su satisfacción, señores participantes en esta capacitación. Ratifico mi agradecimiento por la prestación, más que todo, de su atención. Estoy a la espera de cualquiera de las preguntas que se puede generar entonces en esta tarde. Si es que se requiera capacitaciones de mejor nivel, no hay ningún inconveniente. A nivel molecular, también estoy dispuesto para ofrecerles cualquier capacitación. Entonces, les escucho, señores participantes en esta reunión. Ingeniero, buenas noches. Tengo una pregunta. Sí. Hablaba acerca del riego y hablaba acerca de las plantas que se regaban de 2 a 3 días. Bueno, mi pregunta era que, digamos que si plantamos culandro o plantamos muña, en qué sentido se podrían regar, ya que son distintas plantas, ¿no? O distintas especies.
Sí, efectivamente. Todo depende del lugar en cuanto a piso altitudinal en la que nos encontramos. Si estamos en sierra, casi no vamos a tener inconveniente alguno. Entonces, generalmente la frecuencia de riegos, más que todo para la instauración después del trasplante, o es recomendable realizar a tempranas horas del día o después de las 5 de la tarde. ¿Qué es lo que pasa cuando se incorpora recurso hídrico a pleno sol del mediodía? El suelo está caliente. En el suelo encontramos muchas esporas de muchos hongos que son plagas. Inician a germinar. Están iniciando a desarrollarse por trasplante nuestras plantas medicinales y por otro lado, paralelamente también están iniciando a germinar los hongos, ¿no? Las esporas de los hongos. Entonces, para evitar este tipo de situaciones, se recomienda realizar frecuencia de riego cuando las temperaturas del día sean, pues, ¿no? Generalmente en las mañanas o en las tardes. Si hay algo más que contemplar respecto a su pregunta, no hay ningún inconveniente. Muchas de las preguntas, hagámoslo, muchachos. Muchas gracias, ingeniero. Adelante, señor. Perfecto. En la gran mayoría de especies medicinales, todo depende si es que se dispone ya del material vegetativo. La muña, por ejemplo, lo podemos encontrar en los campos, ¿no? Pero yo quiero manejar a mayor escala, en mejor dimensión, al interior de mi jardín botánico. Entonces, el sustrato suelo es la clave. ¿En qué consiste? De que tiene que ser un suelo que no contenga tal vez piedras o restos de algunos vegetales que no han alcanzado descomposición. A ellos se recomienda hacer una mezcla, vuelvo a repetir, con una proporción de tres de suelo agrícola, uno de materia orgánica y si es trasplante a campo directo, entonces ya no interesa arena lavada del río, sino solamente una proporción de 3:1 de suelo agrícola y materia orgánica. Ya puede ser compost, puede ser gallinaza, pero en alto grado de descomposición. Esto se hace una mezcla, se hace generalmente los hoyos de 20 por 20 por 20. ¿Qué significa? 20 de lado por 20 de profundidad, ¿no? Ahí entonces se agrega, ahí se le llena con el suelo preparado. Esa es la recomendación. Bajo estas condiciones, cualquier planta medicinal, pues prende. Hay satisfacción al trasplante. Active su audio. Creo que está hablando señorita Arquíñigo. Pablo Arquíñigo. Correcto, muchachos, pero yo quiero más preguntas. Si vamos a tener que ir a campo, hagámoslo. Extraordinario, por mí no hay ningún problema.
Por supuesto, 1000 preguntas, no hay problema. Sí. A ver, sí, efectivamente. Todo depende de la especie. A ver, cuando manejamos entre las plantas medicinales de la familia de las leguminosas, a las leguminosas le agrada mucho la mosca minadora. Entonces, todo obedece a una evaluación y mi evaluación corresponde, por si acaso, a monitorear. Muy de cerca voy a tener que hacer una evaluación, a ver qué tipo de insectos, qué tipo de larvas yo estoy observando. Y la mosca minadora es típico en leguminosas. Y si es que observo el adulto de esta mosca minadora, a ver, conocemos la famosa mosca minadora, más o menos tiene una longitud de 2 milímetros. Aquí en sierra afecta bastante en el cultivo de haba, ¿no? Deposita su oviposición la hembra en tejido parenquimático, porque acaso realiza minaduras dentro de la lámina foliar. Entonces, si hay insectos adultos que se van posando en las leguminosas de otras especies, en el tarwi, por ejemplo, es una planta medicinal, ¿no? Entonces, automáticamente estoy obligado de manera orgánica o bajo la sugerencia de cultivo orgánico hacer simplemente mis trampas amarillas. Con eso se colecta y se controla hasta en un 80%. ¿Y qué significa la instalación de trampas amarillas? Voy al mercado, me compro mi plástico ligeramente gruesito, ¿no? No va a ser un plástico simple también porque un ventarrón lo destruye en un solo día, ¿ya? Hago un tipo banderín con esta plástica de color verde con una dimensión que no sea pues mayor tal vez a los 60, 70 centímetros de lado. Le pongo como si fuera una banderita en el centro de las leguminosas, pero le voy a untar con grasa de chasis de carro o con aceite agrícola. Con la fuerte insolación del día, por si acaso, si es aceite agrícola, se precipita, rápido se desaparece. Pero si es grasa de chasis de carro, por lo menos se mantiene vigente por algunas semanas. El insecto adulto que se posa, porque el color amarillo le agrada mucho, el insecto adulto se posa, pensando pues que se está posando en el color agradable, ¿no? Nunca más alza vuelo. Al cabo de 2 semanas, el color amarillo ya no es amarillo, sino se convierte en color negro, porque varios cientos hasta miles de mosca minadora se han posado y nunca más han alzado vuelo. Este tipo de trampas corresponde dentro del manejo integrado de plagas, dentro del manejo orgánico, entonces, ¿no? Integrado de plagas, corresponde al control etológico. Entonces, vamos a revisar, entonces, método de control etológico en plantas. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa cuando se trata de pulgones, los famosos pulgones? Conocemos a las brasicáceas como la col generalmente, ¿no? Oiga, cuando ya está iniciando a formar el pedúnculo floral, un sinnúmero de pulgones adheridos a la inflorescencia, ¿verdad? Hasta incluso de color plomo ya es el pedúnculo floral, ¿verdad? Entonces, en ese tipo de casos, se utiliza por una mochila fumigadora de 20 litros de agua, primero, remojar una cajetilla de cigarro, ¿ya? Una cajetilla de cigarro, no vaya a ser con filtro, cigarro Inca, ¿no? Le es sumamente desagradable el tabaco
o si se tiene plantas de tabaco, entonces eso se diseca, eso se hace hervir y el extracto de estas plantas se fumiga, funciona extraordinariamente. Ahora, por otro lado, extracto de ajo macho, de ajo que utilizamos en el consumo humano, que es algo pegajoso, acompañado de un poquito de chancaca, eso también, por si acaso, es funcional con muchos insectos. Y si se trata todavía de plantas medicinales, tengo que hacer un método de control integrado de las plagas, ¿no? Sin la aplicación de pesticidas. Y dentro del contexto, entonces, del manejo orgánico de plantas medicinales es funcional. Y pongámoslo en práctica. Más preguntas. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, señorita Andrea Pamela. A ver, lo escucho. Ingeniero, sí, bueno, usted sabe que nosotros estamos en una zona, Huancayo, que de alguna u otra manera estamos con el tema de las lluvias, el granizo, las heladas. Entonces, en este caso ¿cuáles serían las medidas de prevención y de manejos, en este caso de prevención y manejos posteriores al daño sobre las heladas en los cultivos? ¿Cómo podríamos prevenir y cómo de repente podríamos tener algunas estrategias, ¿no? Para poder cuidar. Por supuesto. Yo soy huancaíno, precisamente del distrito de Huachac. Tengo mis cultivos en el distrito de Orcotuna. Primero, cuando se trata de las famosas heladas, es sumamente importante, por si acaso, la presencia de algunas plantas nativas, como el kiswar fundamentalmente. Donde hay plantas de kiswar, no afecta, por si acaso, las bajas temperaturas, porque las bajas temperaturas generan lisis celular y por lo tanto destruye gran parte de tejido foliar a las plantas y los mata, pues, y causan daños considerables, hasta en un 100%, fundamentalmente en el cultivo de maíz, ya que son indicadoras, ¿no?, de las temperaturas de 0 grados centígrados. Entonces, lo que se tiene que promover es la instalación como cercos vivos con este tipo de plantas nativas. Esto ya está probado científicamente, por si acaso, ¿no? En algunas de mis parcelas sí ya tengo, ¿no?, estas plantas, aunque está en proceso de extinción y esto es lamentable, ¿no? Promoción agraria del Ministerio de Agricultura, por lo menos a esto se debe de preocupar. ¿Pero de qué se preocupa? De otras cosas, de otras cosas. No cuestionemos la situación, sino estamos en este momento de compartir conocimiento. Ahora, si se trata de granizar, los famosos cohetes, también es funcional. Pero ¿qué vamos a hacer con los cohetes? Solamente disparar por disparar los famosos cohetes, eso que se utiliza en las fiestas, pues. Eso que se utiliza en las fiestas de Navidad y Año Nuevo. En vano utilizamos contaminando el medio ambiente con tanta cantidad de cohetes, cohetones, cuando eso genera peligrosidad sobre los ecosistemas. Este tipo de materiales entonces se utiliza cuando hay un riesgo, ¿no?, de precipitación de agua sólida, de granizadas. ¿Qué hacen las ondas expansivas? ¿No? Hace que, por si acaso, a ver, las gotas de agua que se han formado en una altura favorable como para precipitarse en líquido, ¿qué es lo que genera las granizadas? Por un cambio de mezcla de dos masas de aire, entonces se genera una corriente de aire, una fuerte corriente de aire. Esas gotas de lluvia que iban a precipitarse en líquido, entonces se elevan a mayor altura, y a mayor altura se convierte casi de pronto en sólido, gotas sólidas. Y eso, si es que se precipita,
lastimosamente destruye nuestros cultivos. No se salva ninguna especie, ¿no? Mientras que en una helada podemos diferenciar. Ha sido, sí, pues de manera homogénea el daño, por sectores se da en el caso, ¿no? El maíz por completo se destruyó. La papa, pero de algún modo, tiene esa característica de brotar. El cultivo de haba, de arveja, bueno, de alguna forma, dependiendo del ciclo biológico también, se puede recuperar, pero el cultivo de maíz no. Entonces, entre muchas de las consideraciones, ¿no? Eso es lo que se puede precisar entonces, señorita. Ok, ingeniero. Bueno, creo que vamos a continuar con las preguntas de mis compañeras. A ver, más preguntas. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, señorita Susi Esther. Mi pregunta sería, ingeniero, ya que vamos a realizar un jardín botánico en la universidad, ¿de qué manera fuera factible y mejor para su buen desarrollo, manejo de la planta medicinal que vamos a plantar? ¿Sería el trasplante de manera directa o de repente hacer todavía germinar y de ahí trasplantarle todavía? A ver, todo depende de la naturaleza de cómo se maneja la especie, ¿eh? Todo depende de la naturaleza de cómo se maneja la especie. En hortalizas, un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo en hortalizas. Cultivo de zanahoria. Su siembra es directa. No se necesita pregerminar, como a las compuestas y las brasicáceas. Pero esto ya hasta el mismo agricultor lo ha podido diferenciar dentro de su experiencia. Ha sembrado su zanahoria, pero como está recién aprendiendo a acostumbrarse a la distribución al momento de la siembra, bueno, de un puñado se le escapó, pues, ¿no? Plantas muy cercanas. Entonces, ¿qué hace el pobre agricultor para no perder, ¿no? Más que todo el presupuesto que ha destinado, porque cuesta la semilla de zanahoria, lo trasplanta. Semilla trasplantada en zanahoria, por si acaso, se forman la famosa duplicación, ¿no? De los dedos. Se forman raíces, 2, 3 raíces, y comercial, eso no es agradable. Por eso, mi explicación obedece a la naturaleza del manejo del cultivo, de la especie. Pero a ver, de forma directa, planta col, lechuga, ¿no? No. No tienen las condiciones de poder desarrollar favorablemente las raíces y por ello necesariamente todavía se tiene que germinar en arena, lavado de río o algunas especies de plantas medicinales, ¿no? En ciertos musgos, dadas las características de suavidad de este tipo de materia orgánica. Todo obedece entonces informarnos mejor respecto a qué especie de planta medicinal queremos instalar en nuestro jardín botánico. ¿Ya? Entonces, en el Google, manejo agronómico, a ver, del eneldo, por ejemplo, de la muña, a ver, del romero, muchas de las especies de plantas medicinales, ¿no? Entonces, eso se trata, mis estimados señores estudiantes. A ver, más preguntas, por favor, ya casi para concluir con esta capacitación. Habíamos programado 1 hora, pero ya son casi 2 horas, señores estudiantes. Pero no hay problema, los escucho, por favor. Ingeniero, buenas noches. Sí, buenas noches. Ingeniero, mi pregunta es, ya que nosotros vamos a implementar un jardín botánico en la Universidad de Plantas Medicinales, donde usted hablaba de algunas bacterias, hongos que pueden, ¿no? Pegarle a las plantas.
En este caso también recomendaba de algunos insumos orgánicos antifúngicos para poder eliminar. En este caso, ¿cuál sería el cuidado que nosotros deberíamos de llevar, ya que vamos a implementar, ¿no?, plantas medicinales en la universidad? Y también, si nosotros, por ejemplo, utilizamos un medicamento o un enzima que para matar las bacterias o algún microorganismo de las plantas, ¿no sería una toxicidad para el consumo de los seres humanos la planta medicinal que nosotros vamos a realizar? Sí, por supuesto que sí. Dentro de las mejores estrategias del manejo contra microorganismos fungosos, bacterianos, la recomendación es que se desinfecte de manera orgánica al sustrato suelo. ¿Con qué? Con agua hervida. Después, otra de las recomendaciones es utilizar la famosa cal viva. Otra de las recomendaciones, no sé si conocemos, a ver, la ceniza de la quinoa, a la que conocemos como yipta, ¿no? Conocemos la famosa yipta, ¿no? ¿Sí o no? Del cual se hace la famosa tocra, que mastican nuestros agricultores su coquita. De la yipta, sí, de la yipta se obtiene una lejía viva, una lejía altamente germicida. Eso se aplica y sale, pues, ¿no?, un resultado satisfactorio, extraordinario. Y así, en nuestros ecosistemas todo está equilibrado, para todo hay solución. El gran problema, como vuelvo a repetir, nos han enseñado a tratar de resolver nuestros problemas de manera inmediata. No queremos tener paciencia, no queremos esperar, no queremos hacer un buen trabajo. Ahí está la gran dificultad. A ver, más preguntas, muchachos, más preguntas. Ingeniero, muy buenas noches. Sí. Disculpe, eso que usted decía sobre la coca, específicamente, ¿cuál es el que se va a sacar como un desinfectante? O sea, ¿qué parte de la hoja o de la planta? ¿En qué me decía? A ver. Hablaba, creo que de esa famosa coca que mastican, es un gran desinfectante. No, estoy hablando, a ver, ¿cómo se obtiene la famosa lejía con alto poder germicida de la yipta? Conocemos la yipta. ¿Qué cosa es la yipta? Es la ceniza que se obtiene al quemar los tallos de la quinoa. Aquí en Sierra es muy conocida, ¿ya? Se utiliza aproximadamente para un litro, una taza de yipta. Eso se llena con agua hervida hasta alcanzar el litro. Eso se remoja durante 24 horas. Al cabo de este tiempo se retira, bueno, material sólido, la yipta en sí. Entonces, se sedimenta, ¿no? Y en la parte superior queda, pues, ¿no?, agua limpia. Esa agua limpia, a ver, prueba, es como si te estarías tomando lejía. Tiene alto poder germicida, como si fuera un hipoclorito de sodio. Entonces, si tiene alto poder germicida, todos los gérmenes, todos los patógenos son destruidos. ¿De qué manera? Se degrada la pared celular. Y listo, señores estudiantes. Ingeniero, muy buenas noches. Sí. Si bien usted ha mencionado en parte de su exposición sobre algunos colores que se pueden utilizar en el jardín botánico,
aparte del marrón, verde y amarillo, ¿qué otros colores podríamos emplear en nuestro jardín? A ver, el color característico es para las agaváceas, para los árboles, para las plantas orgánicas o ecológicas, ¿no? El color característico que se ha indicado. A ver, que haya otras coloraciones que puedan distinguir. En un jardín botánico ya está establecido con estos colores. Gracias, ingeniero. A ver, por favor, más preguntas, muchachos. Ingeniero, disculpe. ¿Sí? Yo quisiera preguntar sobre el riego, ¿no? ¿Cuál es el mejor momento del día para poder regar? ¿Y cómo saber si una planta se ha estado regando en exceso? A ver, ¿cómo saber que una planta se está regando? A ver, vamos a hacer una relación del requerimiento del volumen hídrico. Cuando una planta aproximadamente alcanza 1 kilogramo de peso vivo, entonces también 1 kilogramo o equivalente a 1 kilogramo de agua se debe de aplicar. Y la frecuencia de riego, todo obedece del momento o del tiempo del trasplante. En los primeros días la frecuencia se va después que ya va alcanzando buen porcentaje de rendimiento. Entonces, por propia naturaleza, las plantas también ya tienen esa característica de autosuficiencia para poder absorber del sustrato en donde se va desarrollando. Ahora, dependiendo de la época también en la que nos encontramos, están bien definidos, ¿no? Los estadios en cuanto al recurso hídrico en nuestro medio. Tenemos un periodo de estiaje, un periodo de ausencia de lluvias. Entonces, en esos casos, la frecuencia de riegos, dependiendo del biotipo, puede ser incluso a diario. Desde los meses de mayo, junio, julio, hasta noviembre, diciembre, tal vez, ¿no? Pero enero, febrero, una vez que ya se han acentuado las lluvias, muchas veces es exagerado las lluvias. Y cuando hay una exageración de lluvias, ese suelo húmedo se calienta, ahí entonces inicia el proceso de germinación de esporas de los hongos. ¿Y qué tengo que hacer? Tomar medidas preventivas. Listo, eso es todo, señores estudiantes. A ver, más preguntas, por favor. Sí. Claro. A ver, todo obedece, tío, te llamo un ratito, estoy en capacitación. Todo obedece, señores estudiantes, más que todo del área que se tiene destinado para esta operación o para este trabajo. Entonces, si es que se dispone, por ejemplo, una hectárea, en una hectárea se debe tomar un dimensionamiento de aproximadamente 100 metros cuadrados para cada especie en una hectárea. Entonces, si son 100 metros cuadrados, estoy hablando de que yo pueda manejar sin ningún inconveniente 100 diferentes
especies de plantas medicinales, ¿no? Pero si el área es media hectárea, entonces estamos hablando de 50 plantas y un promedio de 10 individuos por especie.